Buenos días a todos. Mi compañera Marilexi y yo, Daniela, escogimos para el tema instrumental la determinación de azúcares reductores por el método DNS, que es basado en colorimetría. En primera instancia hablaremos sobre la aplicación industrial del método. Después hablaremos de la presentación del método, donde se abordará los pasos a seguir, los resultados y las discusiones. También se hablará de las conclusiones, donde se aborda las fortalezas y limitaciones del experimento, y finalmente las recomendaciones, donde se hace un análisis de la calidad de los resultados obtenidos. El método DNS es utilizado para determinar la presencia de grupos carbónicos libres de los azúcares reductores. El procedimiento se basa en la reacción redox, que ocurre cuando se utiliza ácido 3,5-dinitrosalicílico y los azúcares reductores presentes en una muestra alimenticia, seguido de la determinación espectrofotométrica a una absorbancia de 540 nanómetros. Un azúcar reductor es un carbohidrato que contiene un grupo aldehído o cetona libre en su estructura, por lo que pueden reaccionar con otros compuestos presentes en los alimentos como los aminoácidos, lo que conlleva a cambiar las propiedades organolépticas de los alimentos como el color y el sabor, además de reducir su vida útil, ya que provocan la alteración de las proteínas mediante la reacción de glucosilación no enzimática, por lo que para la industria alimenticia se vuelve importante controlar este tipo de reacciones que pueden causar pérdidas significativas en su producción. El objetivo del método DNS es cuantificar los azúcares reductores en una muestra alimenticia por medio de la técnica de espectrofotometría. Para esto se debe obtener una curva de calibración, la cual permitirá relacionar la concentración de un analito con la absorbancia obtenida, misma que se empleará más adelante para la obtención del porcentaje de azúcares reductores de dicha muestra, mientras que el alcance del método se basa en evaluar la calidad y la seguridad de los alimentos que se quieren comercializar. El método DNS es un método analítico utilizado en la industria, principalmente en la evaluación de la calidad de las bebidas y alimentos que se comercializan, ya que como se mencionó anteriormente es importante mantener las propiedades organolépticas y vida útil de estos productos. Algunos azúcares reductores encontrados en los alimentos y bebidas son la glucosa, fructosa y galactosa, pero también se pueden encontrar diferentes tipos de disacáridos y polisacáridos. La principal ventaja del método radica en su alta sensibilidad de productividad debido a que es un método espectrofotométrico donde se mide la intensidad del color de la solución, la cual es proporcional a la concentración del azúcar. Como se muestra en la figura, el método DNS se fundamenta principalmente en la reducción del DNS de color amarillo por la glucosa u otro azúcar reductor al ácido 3-amino-5-nitrosalicílico de color rojo, cuya presencia puede detectarse por la lectura de absorbancia en la zona de 540 a 600 nanómetros. Desarrollo del método. En las diapositivas podemos observar los reactivos y los materiales usados para el desarrollo de la metodología. Metodología. Se hicieron 3 procesos. En el primer proceso, con la ayuda del espectrofotómetro, se calculó las absorbancias de las glucosas a unas longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros, a una concentración de 1.0. Para el segundo proceso, se tomó de nuevo glucosa y se hicieron disoluciones de 2 en 2, desde 0,2 hasta 1.4. Posteriormente, se tomó mililitros de las muestras de las disoluciones hechas, se les adicionó DNS, se sometieron a agitación, a ebullición y se les agregó 10 mililitros de agua destilada para poder calcular una curva de calibración que más adelante la estaremos viendo y hablando un poco sobre ella. Para el tercer método se hizo una muestra agroindustrial, se tomó la pulpa de la piña y la pulpa de la naranja, se licuó con agua destilada, se filtró y se volvieron a diluir a concentraciones de 0,2. En este caso tenemos los resultados del segundo proceso. Olvidé decirles que este proceso se hizo por 2. La finalidad de esto es tener como puntos de referentes, todos se hicieron a la misma concentración, pero si lo notamos, tenemos distintas absorbancias para la misma longitud de onda. O sea, hay algo ahí
puede haber un margen de error asociado. Más adelante en las discusiones vamos a estar hablando al respecto. La curva naranja pertenece a las absorbancias B, la verde pertenece a las absorbancias A y la azulita que vemos en el centro pertenecen a las absorbancias promedios. En estas diapositivas se encuentran los valores asociados a las medias y a las desviaciones estándares de la prueba A y de la prueba B. Claramente se nota una diferencia entre ellos, lo que se debe a las absorbancias calculadas que fueron diferentes. Una vez más recalcamos que hay un margen de error asociado a esto, que posteriormente estaremos indagando sobre este. Bueno, esta diapositiva es muy importante. En ella vamos a encontrar valores que nos van a ayudar a hallar los porcentajes de azúcares reducidos, como lo es la ecuación de la recta que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva. Esta ecuación nos va a ayudar a hallar el factor de disolución y posteriormente hallaríamos los porcentajes de azúcares. También vamos a encontrar las absorbancias que fueron las halladas en el tercer proceso. A ver, entonces quiero explicarle de dónde sale la tablita azul. La tablita azul contiene los valores de la prueba A y las concentraciones. ¿Por qué la prueba A? Porque fue la prueba cuyos datos tenían menor disociación. Entonces, por eso tomamos lo de las pruebas A. En este diapositivo encontramos los cálculos hechos para hallar los porcentajes de azúcares reductores para el zumo de la naranja. Entonces, inicialmente calculamos los gramos de la naranja, en el que hacemos uso de la densidad y del volumen. Luego hallamos el factor de dilución, en el que dividimos los gramos de la naranja sobre los mililitros. Y finalmente hallamos la concentración de la absorbancia, en la que hacemos uso de la ecuación de la diapositiva anterior. Y finalmente aplicamos una regla de 3 para hallar los porcentajes de azúcares reducidos, que nos dio un valor de 5,274%. En este caso encontramos los cálculos hechos para hallar los porcentajes de azúcares reductores para el zumo de la piña. Estaremos utilizando los mismos cálculos hechos para el caso del zumo de la naranja. En este caso los azúcares reductores nos dieron 3,434%. Finalmente llegamos a las discusiones. Inicialmente hablaremos sobre los coeficientes de correlación hallados. En el primer cuadro podemos observar los valores para la prueba A, B y la prueba promedio. Podemos observar también que todos los tres valores son cercanos a 1, por lo que nos indican poca dispersión de los datos, cosa que lo corrobora la desviación estándar que se encuentra reflejado en el segundo recuadro. Dicho esto, podríamos decir que nuestros datos son aceptables. Datos que fueron también comparados con los datos teóricos y pues los valores son muy cercanos los unos a los otros, por lo que podríamos decir que tenemos un margen de error muy pequeño. Adicional a eso, en el tercer recuadro tendremos también sobre los azúcares totales y los azúcares reductores. Podríamos notar que solo el 5,27% de los azúcares totales son azúcares reductores y que el 3,43% son azúcares reductores de la piña. También tenemos por acá las pendientes para la prueba A y para la prueba B, las cuales indican la sensibilidad de nuestra prueba, es decir, que nuestra prueba fue bastante sensible, que fue bastante buena, que es una prueba pues, que se puede usar para determinar porcentajes de azúcares reductores por su poco porcentaje de error. Digamos que el porcentaje de error que estuvimos presentando pudo haber sido por la manipulación o intervención humana, dado que pues, el fotocolorímetro nos ayuda a disminuir, está diseñado para que los márgenes de error sean nulos, muy pocos, entonces pues por ese lado no sería el margen de error, solo nos quedaría como la manipulación humana. Teniendo en cuenta que también hay un margen de error asociado a los instrumentos, pues ese es el margen de error que estamos observando, que por eso tenemos como valores diferentes para el caso de la segunda prueba, donde pudimos observar la curva de calibración, que teníamos unos valores diferentes en absorbancia para la prueba A y unos diferentes para la prueba B. Como conclusiones se tiene que se pudo determinar de manera cuantitativa la concentración de azúcares reductores en las muestras empleadas con concentraciones conocidas. La curva de calibración arrojó un coeficiente R cuadrado mayor a 0,95, por lo que se considera que los datos obtenidos son aceptables. Y finalmente, los porcentajes de azúcares reductores en las muestras de zumo de naranja y de piña fueron menores al 6%.
Por último, se recomienda hacer más réplicas de las lecturas de absorbancia para obtener un análisis estadístico más aproximado a los valores teóricos. Además, es importante tener en cuenta las concentraciones de glucosa a utilizar para realizar la curva de calibración y concentración de la muestra problema para que haya mayor precisión en los resultados obtenidos.